Se graba. ¿Ya? Acción. Muy bien. Muy buenos días, compañeras y compañeros, tanto del grupo presencial como del grupo a distancia. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Con esta sesión concluimos nuestro módulo número 5, ¿no? Ya vamos a la mitad. Concluimos el módulo 5, que tiene que ver con la intervención social en salud. El día de hoy vamos a ver 3 temas muy importantes, creo yo, en el marco de todas estas estrategias de intervención que se orientan al tema de salud, aunque como hemos visto también tienen un marco como muy general. Lo primero que vamos a hablar tiene que ver con este debate contemporáneo entre lo que implica hablar de metodologías de la intervención y por otra parte toda esta tendencia de hablar de estrategias de intervención. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué perspectiva se va a desarrollar en este ámbito? Y lógicamente hablar de este metaconcepto que ahora se utiliza mucho, que son las estrategias metodológicas. Por una parte, esta diferencia que es teórica, que es conceptual, pero que también es metodológica. Vamos a ver, estrategia metodológica. Viene en la segunda conferencia un compañero de una organización que se llama Cauce Ciudadano, que nos va a hablar también de una de las metodologías de intervención muy importantes, que de hecho la retoma la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es la metodología de las habilidades para la vida. Habilidades para la vida. Y vamos a cerrar con el tema de participación, empoderamiento desde una perspectiva de intervención. Y vamos a cerrar con los criterios para la elaboración del trabajo de este módulo. Yo les decía que vamos a hacer un ajuste, porque hay mucha gente que me escribe, que me dice: maestro, estamos a marchas forzadas haciendo los trabajos, pero entonces vamos a hacer un ajuste en términos de tiempos. Acuérdense, la próxima semana viene el seminario, vamos a después a dar una semana sin sesión para reiniciar hasta después de Semana Santa, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Vamos a ver el trabajo, acuérdense, no se espanten, no van a hacer un modelo, vamos a hacer algún ejercicio de punteo, pero para que saquemos los trabajos y después de Semana Santa empecemos ya con el tema de administración, ¿sale? Les vamos a mandar la cartita de todos modos, pero va a ser así el ejercicio, ¿no? Vamos a tener el 25, luego 2 semanas, ¿no? Semana Santa y una semana que no vamos a tener para iniciar después de Semana Santa el módulo 6 de administración, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a ver el tema de las estrategias de intervención, de estrategias metodológicas para la intervención. Adelante. Adelante, esto que hemos insistido mucho y que siempre se los insisto, la noción de ver a la centralidad de lo social como un parámetro fundamental en el ámbito que posiciona el trabajo social. Los pilares profesionales que tienen que ver con el ciclo de vida, que tienen que ver con el tema de la administración, el fortalecimiento, que es un tema de lo que estamos viendo, la relación con los sujetos, la disidencia política y la gerencia social, que también es otro tema que estamos viendo en este momento. Las esferas de intervención de un trabajo social que sí están vinculadas, sobre todo en México, mayoritariamente a las instituciones del Estado y de los gobiernos, pero que también se abre esta opción a las instancias del mercado, las instancias privadas, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones microsociales, comunitarias, instituciones de organizaciones internacionales que van a tener una importancia y una relevancia cada vez, ¿no? Y ahora también otro ámbito muy importante en México que empieza a desarrollarse como una esfera del trabajo social independiente. Y bueno, vamos a ver que en la tradición teórica y conceptual de la intervención social vamos a tener 2 grandes paradigmas que muchas veces
van a estar confrontados, que muchas veces históricamente estuvieron, ¿no?, a partir de una visión de contraposición. Yo digo, ahí van a ser tradiciones de la intervención que van a estar confrontadas. Por una parte, el hablar de metodologías, y por otra parte, hablar de estrategias. Lógicamente que estos conceptos y todo lo que traen atrás van a estar vinculados fundamentalmente a posiciones y a vínculos teórico-políticos, epistemológicos diferentes. ¿Sí? Tradicionalmente van a ser campos, ¿no? O se hablaba de la utilización de metodologías en la intervención, o se hablaba de la utilización de estrategias. La noción metodológica, muy vinculada, sobre todo a esta fundamentación de procesos de trabajo social, donde existe solamente un gran lineamiento, ¿sí?, utilizar una metodología, frente a la posición de las estrategias que ustedes ya saben y ya vimos, que viene más de la planeación estratégica, que viene más desde una visión dual, plural, opciones, escenarios, caminos diferentes, frente a una posición de la metodología como un camino. Adelante. Cuando nosotros hablamos de metodologías, estamos hablando del conjunto de enfoques. Fíjense, una metodología retoma enfoque. Hay veces que se piensa la noción de metodología solo como lo técnico y lo instrumental. No, la metodología baja hasta lo instrumental, pero se fundamenta en un enfoque. Por ejemplo, cuando a ustedes les piden hacer un proyecto de investigación o de intervención y definir la metodología, no nada más van a decir, ¿verdad?, pues voy a usar la encuesta y voy a hacer cuestionario, sino que la metodología incorpora una visión, enfoques generales, desde qué posición voy a intervenir, cómo voy a intervenir, qué fundamentos teóricos, qué fundamentos conceptuales, qué fundamentos epistemológicos me va a permitir intervenir. Por eso tiene que ver con enfoques, pero también tiene que ver con dimensiones que no se queden en el enfoque, sino en los métodos, en las fases. Fíjense, una metodología siempre tiene fases, tiene etapas, lógicamente tiene procedimientos, tiene técnicas, tiene instrumentos, y este conjunto de enfoques, de métodos, de fases, de procedimientos, de técnicas y de instrumentos, lo que nos van a permitir es cumplir objetivos y metas definidos en el marco de un proceso de planeación, de intervención, de supervisión, de evaluación y de sistematización. Lógicamente, si hablamos de metodologías desde el trabajo social, pues en el campo del trabajo social. La noción de metodología es una noción muy integral. Les digo, el trabajo social hay veces que no sabemos diferenciar una metodología de un instrumento, por ejemplo. Claro, una metodología requiere un instrumento, pero un instrumento per se no implica necesariamente una perspectiva, una propuesta metodológica. ¿Sí? Estrategias. Fíjense, la estrategia es el conjunto articulado de perspectivas, de ejes, de caminos, de procesos y de procedimientos diversos y plurales. Diversos y plurales. Es decir, que no solamente hay un camino, sino varios caminos. Lo hemos venido comentando mucho, ¿no? Esos caminos se articulan ¿a qué? ¿En qué? Pues en buscar lograr objetivos y metas estratégicos, ¿verdad? Pero tenemos varios caminos. Estos caminos, estas estrategias, son lo que fundamenta lo que hemos visto ya, que están haciendo seguramente mucho trabajo, su visión, los valores, que son medios para lograr objetivos y metas estratégicos, siempre teniendo al análisis FODA y a la diversidad de opciones y escenarios como fundamentos, ¿no? Esto que también hemos visto. Una estrategia de por dónde podemos caminar, pero por dónde puede haber riesgo, ¿verdad?
Y entonces se construye otra, o se construye otra para que estas sean opciones diversas, escenarios diversos, pero que todas nos llevan a trabajar el tema de cumplir objetivos y metas. Si ustedes se dan cuenta, la noción de estrategias y la noción de metodologías no necesariamente son contradictorias. Por eso, de manera contemporánea, cuando las han visto como el agua y el aceite, que es la visión tradicional, si nosotros desmenuzamos y analizamos, pues podemos ver que hay elementos que se pueden articular y que se pueden sobre todo complementar. Sobre todo se pueden complementar. Adelante. Por eso, de manera contemporánea, diversos autores que se dedican, vuelvo a repetir, desde los procesos de investigación, los procesos de planeación, los procesos de intervención, proponen hablar de estrategia metodológica. Es decir, conllevar los enfoques, conllevar los métodos, los procedimientos, ahí los procedimientos, coinciden, las técnicas, los instrumentos, la misión, la visión, en un metaconcepto que podríamos denominar estrategias metodológicas, cuyos componentes, fíjense, van a ser importantes porque van a integrar. Muchas veces la visión estratégica es una visión más operativa. La noción estratégica es una noción teórica, conceptual, metodológica. Desde este punto de vista, este cruce entre estrategia y metodológica que nos da este metaconcepto que se define estrategia metodológica, lo que nos permite es tener diferentes componentes. Por ejemplo, alguien que habla de estrategia metodológica es la maestra Nelia Taylor, por ejemplo, ¿no? En sus libros. Pueden comprarlos ahí en la Escuela de Trabajo Social, son unos cuadernillos donde ella fundamenta, por ejemplo, y hay la noción, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo también hablo de estrategia metodológica. Antes hablaba más de metodología en mi conceptualización. Entonces, cuando llego a la planeación estratégica, digo, oye, no necesariamente es contradictorio, sino hay un vínculo. Y a partir de esta propuesta, yo defino que hay por lo menos 5 grandes componentes. 5 grandes componentes que incorporan las estrategias metodológicas. El primero, las perspectivas de la propia intervención, es decir, el marco teórico, el marco conceptual, el marco ideológico, el marco filosófico, el marco epistemológico, desde dónde vamos a intervenir y para qué vamos a intervenir. Que eso es algo que hemos insistido mucho en trabajo social, que de repente le rehuimos mucho a este tipo de dimensión. Ay, no, ¿con qué se come? No, nuestra dimensión, nuestras perspectivas están cimentadas en lo que queremos hacer, en cómo miramos los procesos, cómo miramos a los sujetos, cómo nos posicionamos, desde dónde miramos y desde dónde podemos ver el proceso de intervención. ¿Y para qué? Seguramente un proceso de intervención con los mismos temas y con el será distinto, estoy completamente seguro. Desde una institución, si vamos a hacer una intervención en salud, como el ISSSTE, como el IMSS, o como Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, aunque pueda haber líneas de conexión, las miradas son diferentes. No es lo mismo hablar desde una perspectiva de la seguridad social, como en el ISSSTE, o una perspectiva del Seguro Popular.
¿Por qué? Porque va a haber enfoques y perspectivas de la intervención diferentes. Una estrategia metodológica también, como componente sustantivo, más allá de la teoría, de los conceptos, de las categorías, requiere forzosamente el enfoque estratégico. Que ustedes ya se lo saben. Por lo menos 5 grandes componentes en el enfoque estratégico. Corto, mediano y largo plazo. Indistintamente. Articuladamente. Dimensionalmente. ¿Sí? Corto, mediano, largo plazo. Construcción de visión, misión y valores. Segundo elemento. Tercer elemento, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿No? Tercer elemento. Cuarto elemento, definición de ejes estratégicos. Quinto elemento, recursos, alianzas para fortalecer el proceso. Gestión de recursos, gestión estratégica de recursos y alianzas estratégicas. Fíjense qué interesante, ¿eh? El planteamiento que nos da, porque bueno, yo puedo hacer un proceso de intervención sin que necesariamente pueda yo pensar en temas, por ejemplo, de alianzas estratégicas. Yo lo hago desde mi institución. La dimensión estratégica sí da un plus, no tratándola como una copia, Carlos, sino más bien adaptándola a nuestras necesidades institucionales. Porque hay veces que es al revés, lo tienes que hacer y tratas de meter eso estratégico en el marco institucional. Es al revés, ¿verdad? Yo tengo un marco institucional, tengo que utilizar este proceso. Vuelvo a repetir, no es lo mismo hacer un proceso de intervención en salud desde una organización de la sociedad civil, por ejemplo, Mexfam, que frente a una institución estatal, federal, serán diferentes, ¿verdad? Y entonces, esta mirada del enfoque estratégico nos permite definirlos. Y luego, fíjense, esto es más de la tradición de la estrategia. Y lógicamente, la metodología lo que hace es bajar de lo general a lo metódico, a las etapas y procedimientos y a las técnicas y a los instrumentos. Por eso va a haber un componente que es el método. El método es una perspectiva, es un enfoque de intervención específico para ese proceso. La perspectiva de intervención general, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo porque al ratito que venga Giovanni, que nos va a platicar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un proceso general de intervención participativo. ¿Qué va a estar acá? Eso es lo genérico. Pero hay métodos específicos de la intervención participativa, ¿verdad? Habilidades para la vida. Puede estar también aquí. O sea, yo voy a hacer algo participativo, pero específicamente voy a trabajar el tema habilidades para la vida. O voy a trabajar el tema, ¿no?, de el modelo Eco 2. O voy a trabajar el tema de cruce de saberes. O voy a trabajar a partir de una visión, de un método de la investigación, acción participativa. El método es lo más específico. La perspectiva de intervención es lo más genérico. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso es muy importante un proceso de intervención. Hay veces que el método lo metemos arriba. O hay veces que tenemos una gran visión general y no tenemos un método específico. Claro, aquí puede haber un método o más, ¿no? Por ejemplo, procesos de promoción para la salud. Aquí viene el proceso de promoción como algo genérico, como un gran paraguas que te va a definir. Ya la propia palabra promoción implica
Y lógicamente que hay diferentes métodos específicos de promoción para la salud. Promoción comunitaria para la salud, promoción institucional para la salud. Hay diferentes métodos que van específicamente. ¿Sí? Fíjense que ese es un elemento muy importante que ustedes tienen que saber, que hay veces que no hay diferencia. La perspectiva es lo general, el gran paraguas. El método es propuestas específicas y pueden utilizar uno, dos o tres o los que sean, ¿no? Se puede utilizar el cruce de saberes, la vida para la vida, comunidades terapéuticas, o sea, hay diferentes métodos. Y lógicamente que en el método es como un espacio estratégico porque después, o para muchos autores, las etapas y los procedimientos los incluyen en los métodos. Yo lo que quise hacer es aquí desmenuzar. Entonces hay otra dimensión, que ese método te va a decir, mira, estas son tus etapas y estos son tus procedimientos que tienes que hacer. Y luego va a haber otra componente más específico, que es el componente técnico e instrumental. Estos son los procedimientos, estos son las técnicas y estos son los instrumentos. El instrumento desde un diario de campo, desde un cuestionario, esos son instrumentos. La técnica, por ejemplo, puede ser aquí, ¿no? Que hay un debate ahorita, visita domiciliaria, por ejemplo. Ya algunos autores la ponen como un método. Ha trascendido tanto que antes era un instrumento, una técnica, y ahora muchas visiones ya la ponen como un método. Ya ni siquiera es como solamente una técnica. Ha trascendido el tema de la visita, que aparte es un aporte desde el trabajo social. Meramente desde el trabajo social. Entonces, cuando se habla de estrategias metodológicas, estamos hablando de componentes más rigurosos, ¿no? Aquí lo que hacemos es como desmenuzar más. Desmenuzar. Y entonces, el tema de las estrategias, por eso, metodológicas, por eso articulan estos dos grandes tradiciones o dos grandes mundos que tienen que ver con. Por eso se habla ahora de que en el ámbito del trabajo social, el tema de las estrategias metodológicas es un tema fundamental, ¿no? Y que también hay debate por el tema que también vimos y que proviene también de tradición diferente, que es el tema del modelo. Por ejemplo, para Nelia Taylor, el modelo es el gran paraguas y todo modelo debe de tener una estrategia metodológica. Un poco yo también comparto esa visión. Aunque vienen de tradiciones diferentes. Fíjense, cuando hablamos de modelos y en el modelo metemos la estrategia metodológica, estamos hablando de tres grandes tradiciones que poseen contradictorias. El tema de la metodología, el tema de la estrategia y el tema del modelo. El modelo lo que tiene, que hemos visto, es esta noción de validación, piloteo, evaluación, sistematización, que te permite replicarlo. Modelo sería una estrategia metodológica que tiene estas características y que te permite generar procesos de replicabilidad. Un poco como lo decía Manuel Velasco, ¿no? El metamodelo ECO2. Es un meta porque sí hay lineamientos que ya se validaron en diferentes partes del mundo, con diferentes áreas, pero tampoco es algo que se copia tal cual. Entonces, fíjense, la discusión es muy interesante, porque ustedes van a encontrar en el ámbito de la intervención quien habla de modelos, quien habla de metodologías y quien habla de estrategias. Y nosotros desde esta perspectiva podemos ver que estas tradiciones no necesariamente son contradictorias, sino que pueden ser de una manera no mecánica, articuladas en una visión más grande. Es decir, en esta visión donde el modelo es el gran paraguas y todo modelo de intervención tiene en su seno estrategias metodológicas, ¿no? Hay algunos autores que los modelos te dicen una parte metodológica, otros te dicen una parte estratégica. Aquí es
el modelo conlleva una estrategia metodológica porque articula por lo menos estos elementos. ¿Sale? Lógicamente, que para el trabajo social va a ser importante ubicar que vamos a estar, fíjense, por eso es el desafío interesante, y más en salud. Yo digo que en todas las áreas, pero especialmente en salud. ¿Por qué? Porque nosotros podremos construir estrategias metodológicas desde el trabajo social, pero que no necesariamente se limitan a una construcción desde el trabajo social, sino que también hay estrategias metodológicas que el trabajo social comparte con otras disciplinas, ¿verdad? Como el salud. Una estrategia, metodológica, por ejemplo, para hacer un programa de promoción comunitaria de la salud. Pues lógico que hay una visión de trabajo social central, pero hay la necesidad de articular también otras miradas disciplinares y profesionales, ¿verdad? Enfermería, psicología, medicina. O sea, tanto así que ahora hay un posgrado en medicina social. O sea, en la mirada de la medicina, en la UAM, Xochimilco, está este posgrado. En la UACM hay una carrera, que es la carrera de licenciatura en promoción para la salud, por ejemplo, donde se ve desde el trabajo social, pero desde lo social y otras disciplinas. Entonces, fíjense, se complejiza más, porque claro, desde el trabajo social podemos construir estrategias metodológicas y modelos. Es como les digo, un campo muy ganado desde el trabajo social, porque la elaboración de los modelos surge desde una reflexión del trabajo social, surge desde la práctica, que se analiza, se valida, se evalúa, se sistematiza y después se puede replicar. Pero el otro tema es cómo puede haber estrategias metodológicas desde otras disciplinas. No son exclusividad del trabajo social, ¿verdad? Hablar de estrategia metodológica no es exclusividad. Si bien desde el trabajo social se ha hecho una reflexión interesante. Es decir, hay estrategias metodológicas de la psicología social, por ejemplo, de la antropología social. Hay todo un área de antropología médica, por ejemplo. Y el otro tema es cómo construyes estrategias metodológicas en conjunto con otras disciplinas. Y se puede hacer una gran estrategia desde una visión transdisciplinar. Entonces van a ser, fíjense, además de hablar de estrategias metodológicas, que ya implica complejidad, hay estrategias metodológicas desde el trabajo social, hay estrategias metodológicas desde otras disciplinas y hay estrategias metodológicas que se conforman desde un punto de vista transdisciplinar. Yo pienso que en el campo de la salud específicamente, la generación de estrategias se da a partir de una visión interdisciplinar, transdisciplinar. Es que a lo mejor déjenme ver, porque como no ha venido Giovanni, mejor anda perdido. ¿Le podrían marcar a este número? Y es que como ustedes porque la conocen muy bien, pero la calle Filosofía y Letras en realidad es un circuito. Esta calle es filosofía, la otra calle es filosofía, esta es filosofía y entonces es un circuito. Entonces seguramente debe andar perdido. Pero bueno, entonces, reto y desafío que se puede construir. O sea, la estrategia metodológica no solamente es exclusividad del trabajo social. Hay desde una mirada de trabajo social, hay desde miradas de otras disciplinas y hay miradas del cruce de disciplinas para crear una meta posición que es la transdisciplina, ¿no? Me mandas un mensajito si eres adelante. Y lógicamente que esta visión, ¿no? Por ejemplo, que yo planteo acá, pues es una visión multicular
vincular a los sujetos, a la noción de creatividad, a la noción de ciudadanía, de participación. Adelante. Implica modelos de colaboración para esas alianzas, corto, mediano, largo plazo, fortalezas, debilidades, estrategias, proyección de escenarios, alternativas diversas y plurales. Algo muy importante también. Estamos terminando, ¿verdad? El tema también, que va a ser muy importante, de no solamente cómo la estrategia metodológica se construye con un trabajo de equipo, sino también formando equipos de trabajo, que es también un tema importante, relevante, y lógicamente que también en el marco de las estrategias pues habrá procesos de contradicción, ¿no?, que implican también diversidad de miradas, diversidad de visiones, procesos de comunicación que tienen que ser también como muy importantes en esos temas. Bueno, con eso acabamos el tema de la estrategia y bueno, ya llegan nuestros compañeros de Cauce Ciudadano que nos van a hablar de una metodología muy importante que se ha desarrollado